Bueno, el pasado domingo se celebraron en Venezuela las elecciones presidenciales. Tras el recuento de los votos, el resultado sería un 67,84% de los votos son para Nicolás Maduro, con 6.244.017 93% de los votos, 1.927.174 votos. Y en tercer lugar estaría Javier Bertucci con el 10,82% de los votos y 988.761 votos. La participación ha sido del 46,6%, por tanto estamos hablando de una abstención cercana al 54%. Y hoy tenemos con nosotros a Agustín Ochotorena, que es un ciudadano vasco afincado en Venezuela desde hace ya creo que más de 20 años. Y con él vamos a charlar un poco sobre los datos electorales y sobre la realidad que existe en Venezuela, y tendremos una óptica distinta a la de los grandes medios de comunicación que le hacen el juego a la derecha venezolana y al imperialismo estadounidense. La primera pregunta para Agustín sería saber que a la vista de estos datos de las elecciones, ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, la primera impresión es de que el resultado es bueno. Esto no solo es bueno y es válido. La participación ha sido menor de la que es habitual en Venezuela, pero es muy similar a la que puede haber en muchos países latinoamericanos, incluso por norte de Estados Unidos y Europa, ¿no? Una participación que ronda el 43%, no es habitual en Venezuela, porque esto, digamos, Venezuela ahora, estos últimos años con el chavismo, está muy activa políticamente y la polarización también favorece que se eleven los datos electorales y sean disputados, ¿no? Pero si vemos los presidentes que han sido elegidos en Chile, en Colombia y en un montón de países latinoamericanos, por no decir en Brasil, que evidentemente es con ninguno, ¿no? Pero son similares en cuanto a la participación. Y después el chavismo con 6.700.000 votos, que creo que ese ha sido el dato final, pues es una muy buena elección. Para que nos hagamos una idea, las elecciones que se perdieron en la Asamblea Nacional en el 2015, el chavismo obtuvo 5.600.000 votos. Y ahora, en estas elecciones, con este tipo de participación, pues ha elevado a 6.700.000, lo cual tampoco es un dato menor. Después también ha pasado, yo tengo una impresión aquí, la campaña ha sido muy light. Ha sido una campaña que no ha aglutinado. También yo creo que el gobierno ha apostado a que la cosa fuese sin más sobresalto, porque se sabía que la victoria iba a ser grande, ¿no? Entonces no ha jugado tampoco una campaña de movilización del electorado y una campaña en la que ha habido grandes discusiones, sino que la campaña ha pasado bastante desapercibida para la ciudadanía. Y pues también ha obligado a que la gente se haya relajado. Yo creo que si de verdad estuviese en el juego la presidencia de Maduro y hubiesen tenido un candidato de oposición potente, el chavismo hubiese sacado 1 millón o 2 millones de votos más ante la urgencia. También, como no ha hecho falta, mucha gente también, pues como todo, ¿no? Sabes que Maduro va a ser ganador. Efectivamente, el chavismo ha dado mucho a la matraca con el tema de la participación porque era importante, pero para la gente es una cuestión menor. La gente sabía que Maduro iba a ser presidente, con lo cual también había un cierto relax de una parte del electorado que por una cosa u otra al final se ha manifestado en esa participación. Pero bueno, está bien. Sí, has apuntado más un dato que igual mucha gente no conoce, ¿no? Pero hablando de abstenciones, Colombia, presidenciales, las últimas presidenciales, primera vuelta, 60% de abstención.
Chile, presidenciales, segunda vuelta, 41% de participación, ¿no? O sea, perdón, 60% de abstención y 41% de participación en Chile, o sea, una abstención también del 59%. Así que nadie está deslegitimando, lógicamente, ni al presidente de Colombia ni al presidente de Chile. Luego, ayer, bueno, hoy lo he estado viendo, ¿no?, en internet, el programa de Mario Silva, La Hojilla, daba unos datos muy interesantes, ¿no? Decía, bien, Nicolás Maduro saca el 67,8% de los votos emitidos, pero es que saca el 31%, el 31,7% de los votos del censo, de la totalidad del censo. Donald Trump es presidente con el 46% de los votos emitidos y con el 27,30% del total del censo. Mauricio Macri es presidente de Argentina con el 46,40% de los votos emitidos y con el 26,8% del total del censo. Mariano Rajoy es presidente con el 31,10% de los votos emitidos y solamente con el 22% del censo. Estamos hablando que Nicolás Maduro tiene bastantes más votos, no solamente de los emitidos, sino de la globalidad del censo. También decía Mario Silva, y esto es importante, que Venezuela está en una situación que no es ni la de Estados Unidos, ni la de Argentina, ni la de España. En esos países hay una cierta paz social. En cambio, Venezuela está agredida económicamente, tiene sanciones, tiene un boicot político, un boicot económico, tiene una estabilidad social por culpa de la derecha reaccionaria, ¿no? Mi pregunta sería, de estas elecciones podemos sacar la conclusión que la posición política del presidente Maduro sale reforzada, ¿no? Vamos, que yo también te voy a hablar y también yo es que no quiero caer en eso. O sea, a ver, vamos a ver. Aquí hay unas elecciones y que el que ha querido se ha podido presentar. Evidentemente, para presentarse ha tenido que cumplir como todos, y como se ha visto que ha cumplido Falcón y Bertucci, han cumplido con los reclamos que le pedía la autoridad, el CNE, el Centro Nacional Venezolano, que es electoral. Y el que se ha querido presentar se ha presentado. La oposición no se presentó porque sabía que perdía. La oposición venía del revés de la constituyente, venía del revés de las gobernaciones y venía del revés de las alcaldías. Entonces la oposición sabía que no ganaba y por eso se ha presentado. No porque un supuesto déficit democrático, ni nada de esto. O sea, ellos han perdido y sabían que iban a perder esta y ante eso han dicho no me presento. Lo cual no invalida las elecciones. Mira, señor, tú no te presentas, los demás sí. ¿No te quieres presentar? Nosotros sí. Y la gente ha votado y ha elegido. Entonces yo no voy a entrar ahora en una guerra de 2% de abstenciones y tal, que es donde nos quieren llevar esta gente, que al fin y al cabo es la pataleta de ahogado de la inutilidad, ¿no? De la inutilidad que realmente esta gente viene demostrando estos 20 años, ¿no? Nosotros, aquí ha habido unas elecciones presidenciales, el que se ha querido se ha presentado, se le ha votado con todas las garantías democráticas y de limpieza electoral, como es característica en Venezuela, y los resultados son los que son, punto y pelota. Nadie es dueño de la abstención, nadie es dueño del no voto, etcétera, etcétera. Porque si de verdad ellos pensasen que tenían más apoyo, se hubiesen presentado. No te cabe la menor duda. Cuando ellos han pensado que podían ganar las elecciones, bien se han presentado y bien las han ganado. Y bien han reconocido los resultados que han sido favorables. En este caso no han venido porque sabían que iban a perder y ahora son pataletas más para la comunidad internacional. Aquí la gente está tranquila. Ha ganado Maduro, hay una continuidad, hay un nuevo plazo de 6 años para que se gobierne y va a depender de la oposición que está absolutamente enloquecida, permitir al gobierno gobernar tranquilo o, junto con sus amos del norte, pues seguir hostigando y seguir intentando derrocar un gobierno no por medios electorales,
hoy en día mucho comentario de la gente de la oposición es: aquí no hay que sacarles con los votos, hay que sacarles con las balas, ¿no? O sea, siempre vuelven a caer una y otra vez en el mismo loop desde hace 20 años. Y realmente es patético ver como... Yo tenía otra idea de Falcón. Yo pensaba que esta gente, que alguna vez en la oposición, porque realmente Venezuela necesita una oposición, que yo pensaba que este Henry Falcón estaba mirando a, bueno, a medio plazo. Voy a hacer las elecciones, pero voy a consolidarme con una cierta alternativa electoral, dejo fuera a los cafres estos de la MUD, que son un atajo de normales, y bueno, construyo una alternativa mirando de aquí a 6 años, ¿no? En el que cualquier persona dice, bueno, no ha tenido un tan mal resultado, 2 millones de votos, y sobre esos 2 millones de votos, pues puedes elegir una alternativa, digamos, normal, una oposición alternativa, que te puedes presentar dentro de 6 años teniendo la legitimidad de liderar una oposición con los votos que te da, dejando fuera a este atajo de anormales, que son golpistas. Pues no. O sea, yo pensaba eso, que alguien por una vez iba a tener 2 dedos de frente en la oposición, ¿no? Pues otra vez más se demuestra que es que fuera del chavismo no hay nada, porque es que el mismo tipo que se presenta con el compromiso de aceptar los resultados electorales, etcétera, antes de que se hagan los resultados electorales los desconoce, ¿no? Los desconoce, por lo cual ya se invalida y te das cuenta que no tienen un mínimo de grandeza. O sea, es una oposición que no tiene un mínimo de grandeza y un mínimo de acción a medio plazo. Todo es cortoplacismo, todo es ahora o nada, y todo al final son marionetas de la embajada americana. Aquí hay 2 poderes. Uno, el poder del gobierno, y fuera de eso está la embajada americana, que es quien les maneja a estos y quien les dice si tienen que firmar o no firmar, si tienen que hacer o no hacer. Realmente son títeres, y realmente con el que hay que hablar es con el que expulsaron ayer o con el siguiente que venga, que realmente es la oposición en Venezuela. La oposición en Venezuela es la embajada de Estados Unidos. Y estos tipos no son más que marionetas pagadas que hacen la labor cipaya de representar los intereses de Estados Unidos en lo que ellos era su colonia, que era Venezuela. Sí, yo también, yo te iba a preguntar, ya has contestado, ¿no? ¿Qué se esperaba de Falcón? Yo también tenía la esperanza de que, bueno, pues alejado de lo que era la oposición tradicional, ultraderechista, reaccionaria, violenta en la calle, me imaginaba que con Henry Falcón pues habría alguna posibilidad de dialogar, pero como bien dices, Venezuela necesita una oposición demócrata, mínimamente Claro. demócrata. Claro. Es que una de las grandes tragedias de Venezuela, y una gran tragedia, es que no hay oposición y no hay alternativa. O sea, porque realmente una oposición golpista a la chilena que venga aquí, coja el poder, se pase por las armas y por la sangre a todo lo que no sean ellos, etcétera, eso tampoco va a construir y va a vertebrar un país. Va a llevar a un país a un enfrentamiento y a una locura, ¿no? Una locura que a ellos no les importa, porque la gran mayoría viven fuera. Es que realmente te enfrentas a un fenómeno que es muy complicado de entender desde Europa, ¿no? Es decir, es que esta gente, primero, todos los que están al frente de la oposición son los hijos de las fortunas más grandes del país. Machado es la hija del zar del acero, López su madre es una de las fortunas, prima de Mendoza, pero estos eran de la parte izquierda, que tenían bancos, etcétera, una de las grandes fortunas, no sé si la mayor, de Venezuela. Capriles es de la familia que aquí representa a la Kraft, que es Kraft y otra serie de empresas norteamericanas potentísimas. O sea, vas uno por uno y todos son las grandes fortunas del país. Para que nos hagamos una idea, es como si a cargo del PP estuviese el hijo del de ACS, el hijo del de Fomento de Construcciones y Contratas, el hijo del de Obrascón, etcétera, que prácticamente lo están, pero no tan descarados.
Sí. Es que aquí es descarado. Aquí es que es el hijo de... Y todos los líderes de la oposición son los hijos de las fortunas del país, que a la vez ninguno realmente responde al venezolano medio. Todos son blanquitos, han estudiado afuera, todos tienen casas y sus intereses en Estados Unidos, todos tienen fortuna y realmente no unen su vida personal a la vida del país. Si este país se hunde en la miseria, ellos siempre van a estar bien porque son gente rica, incluso van a Estados Unidos y ya está. Pues claro, no unen su persona al destino del país. Y así nos va. Es gente que está al mando de realmente cuál es su país, dónde tienen el dinero, dónde tienen sus intereses, dónde tienen sus Estados Unidos. Pues eso es lo que hay. O sea, eso es lo que hay. Y Venezuela es la mina donde se han hecho ricos y se siguen haciendo ricos, la mina a explotar. Esto es la hacienda venezolana donde los procuran el dinero a explotar. Ellos no juegan a favor de Venezuela, nunca han jugado. Siempre han jugado a favor de sus intereses, que son los intereses del Departamento de Estados Unidos. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Sí, 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 eso está claro. Además, a mí me parece que en Venezuela también ocurre una cosa muy interesante que no ha ocurrido en otros procesos de Latinoamérica, en Brasil o en Paraguay o igual también en Ecuador, ¿no? Ahí han jugado un poco a todo. La oposición ha estado desesperada y ha dicho, bueno, en 2002 te hago un golpe de Estado más o menos tradicional. 2003 te hago el paro petrolero, a ver si te tumbo de esa manera. Han intentado, con el control de la Asamblea Nacional, intentar hacer un poco lo que han hecho en Paraguay, expulsando con un golpe parlamentario al presidente. No lo han conseguido. La oposición está ya, bueno, el año pasado en las calles intentaron tumbarlo con violencia, no lo han conseguido. Es posible que la única alternativa que le queda a esta gente es decir a Estados Unidos, mira, entrar, bombardear lo que haga falta, porque a mí, como estoy en Miami, a mí y a mi familia no nos va a pasar nada y ya llegaremos al país cuando esté totalmente destruido, ¿no? Eso podría ser un poco el juego que les queda. Bueno, y se mezcla un odio, además. O sea, eso es así. Lo único que no intentan es construir una alternativa política normal. O sea, lo intentan todo. El golpismo, el sabotaje, el agua económico, el derrocamiento por la fuerza. O sea, todo eso lo intentan una y otra vez apoyados por el Departamento de Estado. Lo único que no intentan es lo que deberían de hacer desde el principio, que es asumir que el chavismo gana con una fuerza electoral democrática y ellos construir un espacio democrático, también con ideales y con objetivos democráticos, diciendo que lo bueno que hace el chavismo está bien y lo malo pues me enfrento democráticamente y construyen una alternativa, pero eso no lo hacen, porque claro, también es una jaula de grillos. Tú ahí date cuenta que en la MUD están desde partidos maoístas. Yo los he visto con las banderas comunistas en las marchas y tienes a la ultraderecha de Gengis Khan. Ahí, entonces, claro, ¿qué vas a construir en eso? ¿Qué política económica, qué política social, qué política industrial vas a consensuar dentro de una jaula de grillos que cada uno es de su padre y de su madre? Entonces, claro, es un drama. O sea, realmente... Para lo único que valen es para oponerse. Yo me junto todos en contra de algo. Y ahí más o menos suelen buscar una unidad. Pero después, a la hora de liderar, o sea, de construir una alternativa, de construir un relato, de construir algo que se oponga y con un programa económico. De eso no hay nada. De eso no hay nada porque es que realmente es imposible que se pongan de acuerdo. Porque, claro, ya vas a decir tú, los de Movimiento al Socialismo, bueno, eso fue hace mucho, ¿no? Con los de Primero Justicia o con María Corina Machado, ¿entiendes? O sea, María Corina Machado es de Vox, para que tengas una idea. Vox igual le queda a la izquierda, ¿eh? Y los otros, o sea, lo máximo que hay es pues el golpismo de Ciudadanos. Y ahí se está moviendo, entre Acción Democrática y Mariana Corina Machado, y más a la derecha todavía. Entonces, es muy difícil y es el verdadero drama de Venezuela. El verdadero drama de Venezuela es que no tiene una posición. También es una gran ventaja para el chavismo,
yo siempre he dicho que lo mejor que tiene el chavismo es la oposición que tiene, porque claro, es que le deja como la única alternativa de gobierno que hay en Venezuela, ¿no? También es cierto. Sí, es cierto igual desde el punto de vista político, lo que pasa que también es cierto que 20 años de chavismo y no ha habido prácticamente casi periodos de tranquilidad, exceptuando, yo no sé, igual 2010, 2013, pero claro, es que últimamente el acoso contra el proceso bolivariano es terrible. El ataque a Bueno, la... yo llevo aquí viviendo 20 años. Realmente los únicos años tranquilos fueron a partir del 2008, 2009 hasta la muerte de Chávez, que Sí, fueron tres añitos, ¿eh? Todos los demás, o sea, el 99, 2000, 2002 el golpe, 2003 el paro petrolero, las manifestaciones brutales que fueron en el 2005 y las del 2007, que fueron también manifestaciones violentas intentando derrocar al gobierno. Pasa que entonces el gobierno estaba muy fuerte, ¿no? Y es cuando ahí les ganó, ahí les ganó, y a partir de 2008 ellos ya, digamos, bueno, ya se dieron cuenta que a Chávez no lo iban a sacar y ahí se calmó el tema, y se calmó y hubo una cierta paz social, más o menos, desde el 2008 hasta la muerte de Chávez. Pero fueron los únicos pocos años. Todos los demás años han sido años de golpismo, años de el gobierno intentando hacer unas cosas y esta gente destruyéndolas por otro lado, lo cual tampoco es fácil, ¿eh? O sea, muchas veces también se dice, es que el gobierno, efectivamente, el gobierno no ha acertado en todo, ni muchísimo menos. Pero ¿qué gobierno también tiene una posición que te está intentando destrozar todas las medidas económicas, todos los planteamientos que tú haces, cualquier cuestión que es buena para la sociedad, la revientan mediante sus instrumentos financieros o instrumentos industriales? O sea, es jodido, ¿eh? O sea, tampoco Venezuela no es un país fácil de gobernar, ni mucho menos. ya, no, no, eso por supuesto. Además, los datos hablan por sí solos. Hay que ver cómo era la Venezuela de la Cuarta República y hay que ver cómo es la Venezuela de hoy. Solamente hay que ver el descenso de la pobreza en datos absolutos, un montón de puntos. Eh, los logros del gobierno están ahí, Misión Barrio Adentro, la misión Robinson, llevar la educación, alfabetizar a la población, llevar médicos a los cerros de Caracas, donde no había pisado un médico venezolano en su vida. Eso está claro, la gente se lo ha olvidado. O sea, aquí se erradicó el analfabetismo, se atendió, se le devolvió la vista a millones, o sea, pero a cientos de miles de personas. Devolver la vista, ¿eh? O sea, que ya es una condición de pasar de ciego a ver. Y bueno, y todo tipo de programas sociales que fueron muy exitosos, que también ahora se mantienen a duras penas con la crisis, pero se mantienen y hay una cierta política social que se mantiene, se está haciendo, ¿no? No es como la calle con Chávez, porque tampoco hay dinero que Chávez. Y después también el acoso es brutal. Chávez no tuvo semejante bloqueo, ¿eh? El bloqueo que tiene financiero, que tiene Venezuela es brutal. O sea, eso lo veo yo con mi propia empresa. O sea, no nos pueden ni siquiera pagar en Por dólares, favor, no podemos facturar. Cualquier empresa venezolana que tiene que recibir un pago en dólares porque ha trabajado fuera se encuentra con un verdadero calvario bancario en el que te tienes que estar abriendo ahora cuentas en Rusia, en Turquía, etcétera, para ver, o sea, fuera de lo que es el radar del sistema financiero norteamericano, que persigue con saña a las empresas privadas, ¿eh? No solamente al gobierno. O sea, las empresas privadas de Venezuela, por ni decir las empresas públicas o el gobierno, estamos viviendo un verdadero calvario financiero. Y eso evidentemente hace que no puedas comprar insumos con normalidad, que si los compras los tienes que comprar a un sobreprecio tremendo, que los costes financieros derivados de eso sean tremendos. O sea, para abrirte una cuenta, tú te cuenta que te están pidiendo igual hasta por ingresarte el dinero hasta el 20% de la suma. Para que te hagas una idea, si te tienen que pagar $1.000.000, el banco te quita 200.000 por ingresarlo en su cuenta. ya, ya, Después ya vienen las comisiones, etcétera. Con lo cual, claro, es todo una labor de que al final todo eso repercute en los costos, los precios y los beneficios de las empresas
que al final se traslada al consumidor, se traslada al cliente y a la nación, ¿no? Lo cual es intentar reventar por cualquier tipo de medio el trabajo y la economía venezolana. Que para mí también están equivocando. Eso es la pretensión de ellos. Yo creo que el venezolano no va a dejar. El venezolano, si fuese por eso, ya le ha caído. El venezolano también es consciente de la agresión. O sea, los 6.700.000 votos que han ido allá a votar saben perfectamente que la agresión de dónde viene. Que efectivamente podemos reprocharle al gobierno corrupción, podemos reprocharle malas políticas de una cosa o de otra. También lo hay. Pero es que vamos a ser serios. Realmente el problema no está ahí. El problema es de que están atacando a PDVSA y, por ejemplo, no lo están dejando comprar los insumos que le hacen falta en el extranjero para activar la producción. Y entonces Venezuela, PDVSA, que es la industria más importante de Venezuela, se encuentra con un déficit de materiales, etcétera, etcétera, que se agrava y que le dificulta mucho sus operaciones, ¿no? Por no decirte ya los embargos de barcos, embargos de financieros que tienen fuera del país, bueno, todo tipo de... una guerra brutal. Yo he puesto estos días un tuit y que se hizo famoso, es decir, si es que en España le pones una medida de estas, que la gente también desde ahí lo está mirando como, fíjate, a ver, en Euskal Herria o en España pones una de esas medidas solo, o sea, tú le dices a España, mira, a partir de mañana la frontera francesa cerrada, y es más, ya no puedes importar, exportar y todos los pagos internacionales que tú tienes no valen. No valen y no vas a poder comprar ni vender. ¿Cuánto tiempo dura España? La economía española. No. Tú imagínate mañana la región de Murcia, que ya no puede exportar melocotones, ya no puede exportar todo el tema agrícola. Se cierra la frontera, señores. Y además no le pueden pagar. Y lo que usted está comprando, por ejemplo, para las fábricas de automoción, que muchísimo también viene de fuera, componentes, ya a partir de mañana no puede importar componentes, con lo cual se cierran las fábricas, se paran las exportaciones. Es que dura 24 horas la cosa en España. Y en Venezuela se va superando una tras otra las dificultades que nos están poniendo. Pero se superan también porque la gente le echa las pelotas. Hombre, yo tengo claro, esto es un poco como lo que pasa en Siria. Si con el acoso que se le está dando al gobierno tan grande no tuviese el apoyo popular suficiente, esto hubiera acabado hace ya tiempo. Claro que hay un apoyo popular muy importante. Que los datos objetivos son esos. Claro, yo a veces tengo la manía de escuchar la COPE. La mañana voy a trabajar a veces y bueno, les pongo a estos chalaos a ver qué dicen. Para envenenarte un poquito. Sí, imaginarte Bueno, pues es que, claro, te vienen y te entrevistan a un venezolano en Madrid. Ya cuando hablan de un venezolano en Madrid, te puedes imaginar de qué tipo de venezolano es en Madrid, ¿no? Y te dice, no, es que en Venezuela la gente no se lava. Ya vas a un banco público o a una tienda y la gente huele mal porque no tiene dinero para comprar productos para lavarse o para lavar la ropa. Eso es mentira. Eso es mentira. Venezuela tiene y el venezolano tiene una característica muy importante. Aquí la gente es súper limpia. Se ducha 2 y 3 veces al día. De hecho, los españoles tienen muy mala fama por oler mal. Que a mí al principio me parecía que era una locura, pero después cuando vas recibiendo españoles y tal, te das cuenta que a muchos les falla la higiene bastante. Y claro, ya que hace calor y realmente es una fama bien ganada. Pero a un venezolano no le pilles en un renuncio nunca, ni aún así. Hay agua y jabón y la gente se limpia con agua y jabón y la gente va guapa. Que ya les gustaría en otros sitios tener el nivel de presentación y de atención y de imagen personal que tienen los y las venezolanas.
Sí, yo estuve viviendo 3 años en Ecuador y me pasó lo mismo, ¿eh? Yo creo que es una característica de Latinoamérica. Posiblemente el calor les haga que se tengan que duchar y ellos me decían, es que los españoles sois fuertes. Yo me enfadaba al principio porque decía, ¿qué me estás contando? En Uruguay es más como allí, ¿eh? En Sí, Uruguay es un posiblemente poquito porque más al sur. como en Europa, ¿eh? O Sí. sea, No, no, es una característica. yo estuve en Ecuador era lo que decía, no Uruguay. Ya, pero claro, yo lo que quiero que nos comentes un poco es qué hay de cierto en todo esto de que no hay papel higiénico, no hay comida, la gente, o sea, los precios están desorbitadamente altos y no pueden comprar ni siquiera un tetabric de leche. Yo lo que te digo es que, primero, eso no es cierto. Joder, hubo una falla del papel higiénico hace 7 años o hace 5 y la gente se ha quedado como que no hay papel higiénico. O sea, vas a cualquier sitio, hay papel higiénico. Y prácticamente de todo. O sea, de todo me refiero a que de todo. Champú, jabón, tal, todo. Lo que sí es que ahora mismo es el tema de los precios. El tema de los precios se han disparado, ¿no? Brutalmente, ¿no? Y efectivamente todo el mundo compara el salario medio o el salario mínimo de un venezolano, cuando también hay que obviar que primero hay millones de venezolanos que no dependen de un salario, ¿eh? Tienen negocios, tienen tal. Un taxista no depende del salario mínimo, por no hablarte de otra serie de millones que tienen negocios, bares, restaurantes, lanchas, yo que sé, viven del turismo, viven de todo, tienen un kiosco, o sea, una peluquería, o sea, toda esta serie de servicios en los que esos ya no dependen del salario mínimo y esa gente vive bien, vive muy por encima del salario mínimo, obviamente, que es la gente que está viajando, te encuentras las playas llenas, te encuentras los restaurantes llenos, sigue habiendo un consumo grande, no es el consumo que había hace 6 años, que era una locura brutal, eso yo no lo he visto en ningún sitio del mundo, pero sigue siendo un consumo barato, incluso para los estándares europeos. La gente aquí, tú un viernes y tal, sábado vas y están los restaurantes. O sea, desde las licorerías de la calle, que es la gente popular, sacando cajas de cervezas y se las beben allí, hasta los chinos, que digamos es el siguiente escalón en la hostelería, que se llena, a los que nosotros vamos mucho, porque la cerveza es muy barata. En los chinos y se llenan los chinos a otra serie de negocios que un viernes y un sábado están llenos, pero llenos digo con gente en la calle. Y eso es Claro. porque hay un consumo y porque hay un cierto bienestar. Yo estuve el otro día el 23 de enero. Estuvimos el viernes. Acompañamos a los compañeros de TV y les llevé al 23 de enero y tal. Y una vez que grabamos el 23 de enero, pues allí había 2 o 3 bares con cervecita, ahí nos quedamos hasta las 2 de la mañana y estaba toda la plaza del 23 de enero, que es un barrio bien popular de Caracas, bailando, con la musiquita, tomando cervezas y consumiendo. Y bueno, en un barrio, ¿eh? Y eso se traslada a todos los demás sitios de Caracas, desde los barrios más lujosos, que la gente va a restaurantes, a los barrios más populares, en lo que la gente se toma sus cervecitas, baila, se enamora y tal, y funciona de lo bien agradable y bien, muy agradable y muy bonito, que a mí me encanta más, por cierto. Entonces, ¿hasta qué punto hay una hambruna, hay una escasez? Hay una escasez en una parte de la población, pero el que más está golpeando esto es la clase media, que son los que más chillan también, ¿eh? O sea, la gente pobre o las clases más pobres al final tienen una ayuda mediante el CLAP, mediante el carnet de la patria, el gobierno está asistiendo ahí con bonos, etcétera, individualmente a esa gente y las familias de una manera u otra están consiguiendo, entre los trabajos que tienen y los bonos que tienen, salen para adelante. Entonces, y después les llegan los clubs, les llegan los beneficios, etcétera. Con lo cual, las clases más bajas son las que, por eso también siguen apoyando al chavismo, porque no la está pasando tan mal. Evidentemente hay cuantos lujos que se han quitado de encima, pero los que peor están son los de las clases medias. Los de las clases medias que vivían como Dios aquí. O
sea, para que te hagas una idea, a una persona, a un trabajador, aquí por tener una tarjeta de crédito, el gobierno le daba cada año entre 3.000 y 5.000 dólares para irse al extranjero. Por eso estaban llenos de venezolanos Madrid y todos los sitios, porque a cada venezolano el gobierno le daba 3.000, 5.000 dólares al año para viajar. Se le activaba la tarjeta de crédito y como aquí liquidaban en bolívares preferenciales, etcétera, que es una cosa un poquito complicada de explicar, pero el resumen es que te daban 3.000 dólares. Y tú te ibas con tu pareja y tenías 6.000 dólares. O sea, te ibas con tu novia, con tu amigo, con tu amiga, y se te activaban en el extranjero 6.000 dólares para estarte un mes, 15 días o una semana. Eso también era una vida de la clase media y después tenías todo tipo de productos absolutamente subvencionados. Los productos de limpieza, las Gillette, las marcas, Nivea, todo tipo de marcas, los tintes del pelo, Revlon, lo más caro entraba dentro de lo que el chavismo importaba como cuestiones básicas. Con lo cual tú ibas a cualquier tienda y el precio de esas cosas, que fuera son cosas de lujo, aquí eran baratísimas. Y la clase media disponía de un consumo de todo eso. Y ahí se acostumbró a viajar, se acostumbró a comprar ropa de marca súper buena a buen precio, se acostumbró a ir a restaurantes y a beber whisky y a consumir todo tipo de artículos de lujo, y ahora no. Ahora no. Ahora ya, además, en una política social que yo comparto, eso el gobierno no lo puede subvencionar. Y no lo subvenciona. El que se quiere comprar una botella de whisky, que se la pague. Y el que se quiere comprar un champú Revlon, no sé qué, también que se lo pague. Aquí el gobierno está para atender a la gente que realmente lo está pasando mal, y la política tiene que ir individualizada mediante el carnet de la patria, y tiene que ir a la gente que lo necesita, de manera individual. Y claro, ahí la clase media se ha encontrado entre dos juegos. No tiene el dinero de la clase media alta y alta, que tiene el dinero extranjero y vive en dólares, y que para ellos incluso ahora es más barato que antes, y no tiene tampoco, no pertenece a una clase baja en la que está tan asistida. Y de ahí viene la rabia que de todas maneras siempre le tuvieron al chavismo, ¿eh? Incluso cuando vivían bien y tenían todo eso, también eran los que estaban en contra de Chávez y había que derrocarlo y tal. Pues bueno, pues ahora tienen un poquito de su medicina, lo cual a mí tampoco me parece mal. Sí, yo recuerdo que hubo un movimiento, ¿no? Al principio del chavismo, se llamaba clase media en positivo, ¿no? Que quería aglutinar como a sectores de la clase media favorables al gobierno, porque solía haber bastante reacción en contra de estas clases. A mí me ha sorprendido, ya te lo había oído en otra entrevista decir lo de los viajes subvencionados, ¿no? Claro, es que el precio del petróleo ha bajado y los ingresos a Venezuela han bajado muchísimo. Y eso, claro, la economía venezolana también lo está lógicamente. Pero es que es un problema. El problema de la clase media no solo afecta a Venezuela, es realmente el problema de toda la izquierda, de todo el mundo. Es decir, que no hay gente que se refiera a los pobres con más rabia, que se refiera de una manera más despectiva y que diga que no tiene que ayudarse, que el que ha salido de pobre. O sea, sí. Yo aquí los que me encuentro, la gente que ha sido mediante programas sociales, etcétera, que date cuenta que aquí se ha multiplicado por 7 la educación universitaria. Por 7. O sea, el 700% más. Con lo cual hay una inversión brutal en lo que es educación, ¿no? Universitaria. Mucha gente que ha salido del barrio con ese tipo de programas se ha graduado, se ha especializado y de repente ya se considera un profesional, un ingeniero, se refiere a los del barrio con un odio tremendo, tremendo, porque se consideran que ellos son mejores porque han salido de ahí y pertenecen a otra clase, que es la clase media, ¿no? Entonces, paradójicamente, tú cuando el chavismo mejora la economía, saca de la clase de abajo y mete en la clase media a millones de personas que automáticamente se le vuelven en contra. Porque el momento en el que esa clase media toma conciencia de que está viviendo bien, él ya aberra de la clase baja. Él ya se sitúa con la clase alta y directamente es el primo de Mendoza.
y empieza a defenderle los intereses de Mendoza sin darse cuenta que en 2 golpes vuelve a ser clase baja rápidamente. Como se quede sin trabajo, como se quede tal, o en esta situación de ahora mismo, directamente vuelve a ser clase baja y los de la clase alta le miran a él como una gallina mira a la cucaracha. Y esa es la cuestión. Entonces, el problema que tiene Venezuela es que cuando crece, toda esta gente que incluso la clase media se te gira en contra de la revolución. Pero es que ese mismo problema lo ha tenido Argentina, lo ha tenido Ecuador, lo tiene Bolivia y lo tiene cualquier país. Y es uno de los dilemas que la izquierda va a tener que atacar si quiere mantener unas políticas de izquierda con el favor de la población. Que la propia izquierda está generando una clase media que se le vuelve en contra. Sí, yo esto lo viví en Ecuador, era muy curioso, ¿no? Que yo llegaba allí con una posición muy privilegiada, trabajador cualificado de empresa occidental, pagado en dólares, con todo pagado, bueno, una situación muy buena, y me encontraba a gente en Ecuador que si tenía $1 más que su vecino, a su vecino ya lo odiaba, era como una situación de racismo, Sí, ¿no? Y ya no digamos que es su un vecino... clasismo racista. Sí, sí, sí. Es un clasismo racista. Aquí la gente cuando tiene dinero ya se cree más blanco también, ¿entiendes? O sea, ya automáticamente, y además claro, se ponen más guapos y se operan las tetas y se operan tal, y ya directamente ya se consideran más blancos. Ya no son los más ricos, sino son también, y ya son casi primos de Mendoza, ya te digo. O sea, entonces es un problema tremendo, ¿no? Bueno, que también el chavismo tenía que haber actuado de una manera más consciente de eso y haber hecho una labor de mayor concienciación. Que hubo años fáciles en el que el chavismo también se relajó y aquí todo el mundo decía que era rojo, rojito y era mentira, porque claro, estaba recibiendo todo tipo de dádivas y todo tipo de beneficios y la gente se ponía la camiseta roja, ¿no? Pero al primer golpe se la quitaron y pasaron a ir a las guarimbas. Entonces, es uno de los problemas que tenía que haber abordado Venezuela en la medida de no creerse a esta gente y haberla concienciado más, haber trabajado mucho más una concienciación política en la sociedad, que hoy le vendría mejor, sin duda. A mí me gustaría preguntarte, Agustín, por un tema que aquí también nos da mucho la matraca los medios de comunicación, que es el tema de la seguridad, bueno, o la inseguridad, como llaman ellos, ¿no? O sea, es tan inseguro, o sea, yo sé que Latinoamérica en general, lógicamente, es mucho más inseguro que Europa. Yo soy en Ecuador y también sufrí un poco la situación de inseguridad en las calles, pero es tal la alarma social que nos quieren vender desde los medios de aquí. Hombre, aquí este es un país inseguro, pero primero ha bajado bastante. O sea, también esto es como Macondo, ¿no? O sea, por ejemplo, los secuestros ya no secuestran a la gente porque no hay efectivo. Como no hay efectivo, no secuestran a la gente, con lo cual los secuestros han desaparecido. Fíjate de qué manera más tonta, ¿no? O sea, los secuestros que aquí, por medio de los colombianos, vinieron y pusieron de moda y hubo un azote de secuestros express, etcétera, y te mataban a la gente y tal, coño, han desaparecido, pero como ya no hay efectivo, pues ya secuestras en mano. O sea, o lo matas o lo liberas, pero el dinero no te lo vas a llevar. Entonces, los secuestros han desaparecido. Y pues han bajado mucho los homicidios también. Toda esta inmigración que se ha ido mucha gente profesional y se han ido muchas lacras, O sea, muchísimos lacras y delincuentes y toda esta gente ha pasado un poquito como con los marilitos de Cuba también, O sea, se han ido de aquí un montón de desgraciados que estaban aquí amargando la vida y se han ido a otros países y bueno, ahí ahora están sufriendo esos problemas, ¿no? Pero ha bajado bastante, aun y todo es alto, pero incluso aunque fuese como dicen, yo el otro día vi un dato, te digo hace 3 días, un dato de Brasil. Y en Brasil han muerto 785.000 personas el año 17, el 70% por arma de fuego. Y hay que dividir 785.000 entre 210 millones y después lo multiplicas por 32.
Y entonces eso daba 120.000 muertos. Es como si en Venezuela hubiese 120.000 muertos, y no los hay, es la sexta parte de eso, que aún ni todo es muchísimo, evidentemente, pero hay aquí, si vamos a eso, en Brasil se mata 6 veces más que en Venezuela, y sin embargo los medios de comunicación callan como perras, y están diciendo que Venezuela y que Caracas es la ciudad más violenta del mundo y tal, y eso no es así. O sea, Latinoamérica es violentísima. En Argentina están matando gente con cucarachas. No te digo ya en Brasil, en Honduras, en Guatemala, todo lo que es Centroamérica, con El Salvador, con las maras, Haití. O sea, hay un montón de países, México, México, que vamos a hablar de México, y etcétera, que hay Colombia mismo. Colombia es un país con una violencia brutal, brutal. Y sin embargo, quieren poner a Venezuela como que Venezuela es la más violenta, ¿no? Y de eso nada. Yo, de hecho, yo vivo aquí hace 20 años y la seguridad es un problema. Pero yo creo que en Brasil y otros países el problema es mucho mayor. De hecho, cuando voy por esos países lo noto. Ahora, sin embargo, el acento periodístico está en poner... O sea, es que esto lo quieren poner como el infierno, ¿no? Es un infierno en cuanto a seguridad, no hay comida, no hay tal. Se les va la mano, porque claro, o sea, si fuese así, la desbandada sería de millones de personas, y tampoco es eso. Sí, sí, no, y si fuese así, el año pasado, con un gobierno casi en jaque, con una violencia tremenda en la calle, pues hubiera durado 2 telediarios. Yo siempre lo digo, el mayor ejemplo de apoyo popular está en que, acosado como está, no ha caído. Ayer en el programa también este de Mario Silva, en La Hojilla, salía el presidente Nicolás Maduro haciendo un discurso que a mí me encantó, ¿no? Porque decía en un momento del discurso, decía, bueno, ya ha terminado el periodo electoral, ahora toca gobernar. ¿Qué crees que van a ser las medidas que se puedan adoptar? O a partir de ahora, ¿cuál crees que es la política que pueda adoptar el chavismo para hacer frente a los problemas del país? No lo sé, porque realmente el chavismo también está haciendo lo que puede, no lo que quiere. Eso por un lado. Entonces, no lo sé. O sea, yo sé lo que yo haría, pero evidentemente yo no gobierno. Bueno, pues... Y además mi visión es otra. Yo soy europeo, entonces mi visión del país y de cómo haría las cosas es otra, porque lo miramos desde fuera, ¿no? Desde otro tipo de cultura y con otro tipo de... Hay cosas que nos llaman mucho más la atención que otras, ¿no? Que aquí ellos pues igual no le llaman tanto la atención y no les parecen tan graves. Yo haría otras cuestiones. Ahora, ¿qué va a hacer el chavismo? Pues el chavismo lo que va a intentar es recomponer la economía, va a intentar, aunque lo tiene muy jodido, porque es que realmente el ataque ahora mismo ya no es político, es económico. Y el ataque, el chavismo ahora mismo tiene ventajas, que ya dependen de ellos. El precio del petróleo está en $80. Si consiguen elevar la producción de petróleo, ya tienes ya unos ingresos potentes como los que podía tener Chávez en su momento. Ya depende de ti. Ahora ya el precio es alto, ahora ya depende de ti subir hasta los 3 millones. O sea que ya depende del gobierno, de las políticas que vayan tomando y lo que le dejen tomar. Y después también las cuestiones del arco minero, que está dando el oro, tal. Bueno, poner en el país marcha de una manera productiva, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, porque el ataque es brutal. O sea, el ataque es... Después, Venezuela tiene todo tipo de posibilidades, la verdad. Tanto agrícolas como ganaderas, como es un país riquísimo que está subexplotado, está muy poco explotado, se puede explotar mucho mejor. Y ya no te digo ya mejor y mucho más eficientemente, eso es así. Con lo cual, bueno, está en su mano también el poder, el avanzar por ahí. Hay algo que sí Venezuela está siendo ahora mismo punta de danza, y que, como le decía ahora, igual ahora de rebote, de casualidad, de repente toda esta banda de chupópteros empieza a hacer algo bueno por el país. Aquí se ha legalizado el tema de las criptomonedas, Eso te iba a preguntar. y entonces toda esta gente que vivía a base de desangrar del país, de jugar con el cupo Cadí, ha encontrado otra manera de hacer dinero sin trabajar.
y hacer mucha plata. Y entonces, ahora mismo está aquí, o sea, se están importando equipos tremendos para todo el tema del Bitcoin, el Ethereum, para minar las granjas. Entonces, se está generando un nuevo sector tecnológico muy importante. No, por una parte, lo que es la explotación del sector tecnológico, o sea, que es el minado, etcétera, y otras, como por ejemplo mi empresa, etcétera, que estamos trabajando con los criptoactivos, con NEM y tal, y ahí sí que se abre una nueva, tú también si quieres del sector, se abre un mar de posibilidades en el que Venezuela está yendo a la cabeza. Y por necesidad, por una parte, porque es necesario para el país, dado el bloqueo financiero que hay, y los criptoactivos se han convertido en una moneda y en un elemento de cambio importante. Hoy en día cualquier empresa dice, pues págame en Ethereum o págame en Bitcoin, o sea, no hay ningún problema, después lo llevo a un exchange y ya me sacan el dinero donde haya. Entonces, esto también solo lo dirás aquí. Yo dificulto mucho que vayas a España y le propongas a una empresa pagarle en Bitcoin y te lo acepte. ¿Entiendes? No, en Bitcoin te aceptan los que te hacen los piratas informáticos que te roban los datos, nadie más. El petro juega un importante papel aquí, puede servir de cortafuego al ataque a la moneda y a la economía venezolana. El Bitcoin, el petro y sus derivados, petróleo, etcétera, va a permitir al gobierno de repente quitarse de encima a todo este cerco financiero que tiene. Porque el petro, una vez que empieza a funcionar, y funciona en base a que hay una demanda de petros importante por la gente que tiene que comprarle a Venezuela el petróleo, pues entonces van a tener que comprar petros, automáticamente le pagan petros a PDVSA y PDVSA paga en petros a los demás que vuelven al mercado y esas empresas van a tener que volver a recoger esos petros para comprar el petróleo o urea o todo tipo de servicios que Venezuela está exportando, ¿no? Con lo cual, digamos, la utilización del petro está garantizada. Y eso permite que después, una vez que tú tienes petros, lo puedes cambiar por Ethereum, por Bitcoins, por dólares, por los exchanges que va a haber, ¿no? Y eso ya está siendo ahora mismo, ya no solo el petro, ahora mismo Venezuela y el gobierno venezolano está funcionando mucho con Ethereum y con Bitcoin. O sea, está funcionando bastante. O sea, hay algunos contratos que ya te los proponen ya para pagar, mira, pues la mitad en dólares, la mitad en petros, la mitad en Ethereum y la gente está aceptando, porque básicamente después puedes cambiar a moneda fuerte esos Bitcoin y Ethereum, ¿no? Quiere decir que ahora mismo Venezuela está siendo punta de lanza y que yo estoy viendo, por ejemplo, aquí en el sector de las criptomonedas, verdadero talento y se está invirtiendo muchísimo. Desde el más pequeño que está poniendo granjas hasta las empresas más potentes que están ya manejando estos conceptos que yo creo que en Europa todavía están por detrás, se están quedando atrás porque no hay la necesidad y no se está invirtiendo tanto socialmente en esta historia. Bueno, pues vamos a ir acabando y no voy a hacerlo sin una pregunta que además Carmen, nuestra presidenta de la revista, nuestra directora de la revista, ha querido que te haga, ¿no? Iñaki Anasagasti, el reconocido amigo de la oposición, ¿no? El otro día escribió, creo, no sé si unas declaraciones o lo hizo en algún medio, no me acuerdo ahora, bueno, pues escribió poco menos que la dimisión, ¿no?, del equipo de ITV o atacó al equipo de ITV desplazado a Venezuela, que te hizo a ti la entrevista, y también te hizo algún ataque, ¿no?, a tu propia persona. ¿Nos puedes contar este personaje? Bueno, es un impresentable, ¿no? Yo tampoco quiero mucho de él porque ya ayer ya se ha puesto en contacto con el director del DEIA, se ha puesto en contacto con el departamento de ella, que se quedaron un poco asustados, porque los abogados el equipo de abogados lo analizó durante 2 días y ayer mismo se puso para pedir ya los datos de Iñaki Anasagasti, porque lo voy a demandar. Lo voy a demandar y Compañía Guipuzcoana de Caracas, que es la empresa que citó, también lo va a demandar. Entonces, vamos a demandar no solamente a Anasagasti, sino también al DEIA, porque fue el medio que lo publicó y evidentemente es responsable subsidiario de la cuestión. Entonces, yo no quiero explayar, como me podría explayar en otro momento, me puedes entender, pero sí puedo decir
que me parece muy grave que esta persona se dedique a atacar a un profesional que es el corresponsal de Euskal Telebista Latinoamérica por el simple hecho de entrevistarme. O sea, porque evidentemente te puedo asegurar que estuve con Jon Artano todo el día, incluso acabamos a las 2 de la mañana tomando unas cervezas en el 23 de enero, en el cual me entrevistó un montón de veces, me hizo un montón de preguntas en varios escenarios, en mi oficina, en la plaza, o sea, en muchos sitios, y al final agarró una pregunta que me hizo directamente decir a ti qué es lo que te parece que ha hecho mal este gobierno, y yo le contesté, pues mira, a mí me parece, pues eso fue lo que agarró, o sea que no, precisamente el reportaje de Artano no fue exactamente mi visión de cómo es Venezuela. Él también, yo entiendo que probablemente para que se lo dejen emitir, puso mi crítica al gobierno como una de las opiniones, eso por delante. Y después estuvo con Guadalupe, que es la persona del 23 de enero, y también puso dos preguntas. Bueno, de todo lo que le contestó Guadalupe, lo cogió con pinzas y armó un reportaje en el que al final sí se veía un centro comercial y, bueno, era pero algo muy neutral. Pues para esta gente, que son de verdaderos talibanes, no pueden soportar que yo pueda tener una voz en la televisión pública, y entonces se permite el lujo de llamar a la directora, de llamar para quejarse, con lo cual consiguió que el sábado, el domingo, tuviese un reportaje a su medida, de lo que fue la jornada electoral, de que esta gente se puso delante del consulado a insultar y a agredir a las personas que querían ir a votar, con un ejercicio democrático estupendo. Pues él fue el que lideró eso y consiguió una cobertura de televisión que le dejó muy satisfecho. Y sin embargo, en su blog personal, que se publica en el de ella, pide ¿cómo se dice? El despido por el artículo 33. O sea, más con este tipo de palabras. Era el despido de Jon Artano por el artículo 33. Y después, lo más grave es que se dirige a mí en términos de corrupto, se dirige a mí en términos de que yo hago negocios raros con el gobierno, lo cual, yo que sé, ya a estas alturas ya hasta me hubiese gustado haber hecho un negocio de esos, por haber cobrado algo. Yo, los negocios que he hecho, y lo puedo demostrar, y lo voy a demostrar donde haya que hacerlo, y él va a tener que demostrar que no lo tiene, qué tipo de negocios he hecho yo con el gobierno y qué tipo de contubernios tengo yo con esta dictadura, como dice. Eso por un lado. Y por otro lado, que es muy grave porque me pone al pie de los caballos, porque en estos momentos el Departamento de Estado americano y los Estados Unidos están persiguiendo con saña a personas que ellos dicen que están ligadas con el gobierno, y automáticamente eso me va a traer a mí unos daños y perjuicios por ponerme y por señalarme como una persona más desde la mentira. Y eso va a tener su respuesta judicial, tanto allí como aquí. Lo voy a demandar en Euskal Herria y lo voy a demandar en Venezuela, porque él es ciudadano venezolano y aquí también tiene intereses, porque es uno de los dueños de la mitad de Cumaná, él y su familia. Estos han sido aquí eran los jaunchos del pueblo, han sido verdaderos terratenientes y gente que ha tratado como al periodista que funcionaba por el artículo 33, también en Venezuela. Aquí ellos eran del Partido Demócrata Cristiano, COPEI, que para que te hagas una idea, su evolución de hace poco ha sido a Partido Popular de Venezuela, e incluso han copiado la gaviota del PP como símbolo. Este era su partido en Venezuela. Esta gente ha defendido siempre a la derecha más reaccionaria del país, más clasista, más racista, y todo lo que en un momento dado fue hizo de Venezuela una colonia, esta gente lo defendió, lo ha apoyado, y ahora no puede soportar que haya otra visión en Euskal Herria que no sea la suya. Pues sí, bueno, a ver qué sale en el juicio. Ojalá tengas mucha suerte.
tampoco te creas tú que tengo grandes esperanzas. Es la justicia española. Ya te lo estoy diciendo poco, en dos palabras. Justicia y española. Entonces, no lo hago, evidentemente, no lo hago y no tengo grandes esperanzas de que... Pero sí le quiero dar un parado. Sí le quiero dar un parado y sí, evidentemente, que lo admitan a trámite y tal. Yo, con los abogados que he consultado en mi equipo jurídico, que es un equipo jurídico bueno, en San Sebastián, todos han coincidido que hay caso y que evidentemente esta persona y este periódico van a tener que responder. Después el resultado, evidentemente, eso ya lo dejo para otro momento. Bueno, pues Agustín, ha sido un placer escucharte y no sé, Bueno, estamos en contacto porque nosotros solemos, ya sabes, nuestra línea es defender siempre estos procesos y haremos más entrevistas y más directos con el tema de Venezuela posiblemente porque habrá que ver un poco la evolución a partir de ahora. Esperemos que el gobierno de Venezuela y el pueblo de Venezuela tenga por lo menos un poco de paz, que no haya violencia en la calle para por lo menos intentar reconstruir el proceso bolivariano, aunque bueno, son tiempos difíciles, sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump es bastante inestable y ahora nos está dejando un poquito en paz. Está mirando Oriente Medio, pero cualquier día se fija en vosotros y la lía parda. pero bueno, yo confío en este pueblo. El venezolano es duro. Es duro, ¿eh? O sea, el venezolano es duro. Aquí está aguantando lo que ya me gustaría a mí ver en otros sitios, ¿eh? Aquí no aguantaríamos nada. Aquí la gente está aguantando. Y el venezolano es duro. Y sobre todo o sea, no se deja dominar así como así por uno de fuera. Entonces, coño, yo tengo cierta esperanza, yo lo veo tal. Y por otro lado, oye, os quería saludar. Yo sigo mucho la comuna, sigo a Carmen Parejo también, que prácticamente a todos os tengo de amigos en el Facebook y comparto vuestro trabajo, el cual felicito y me gusta mucho mirar. O sea, un saludo para todos los de la comuna y eso también, para cuando queráis. Pues muchas gracias de parte de todo el equipo y seguro que te avisaremos pronto para hacer alguna otra historia, porque tu opinión es importante. Venga, Vale, agur. bye.